Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. A veces uno piensa que las cosas malas solo les pasan a los demás, que las historias de terror son solo eso, historias. Pero la verdad es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que están ahí esperando el momento exacto para entrar en nuestras vidas. Yo antes no creía en nada de eso, pensaba que eran puras supersticiones de la gente del pueblo, pero ahora sé que me equivocaba. Ahora sé que hay cosas peores que la oscuridad misma. Me llamo Rosario y soy de Catemaco, Veracruz. Un pueblo pequeño donde todos se conocen y donde las historias viejas se pasan de boca en boca como advertencias. Yo nací aquí, crecí aquí, y pensé que conocía cada rincón de este lugar, pero había algo que no sabía. Algo que mi mamá y las señoras del pueblo ocultaban con cuidado, protegiéndonos a los más jóvenes de una verdad que tarde o temprano tendríamos que enfrentar. Todo empezó hace unos meses, cuando mi esposo tuvo que irse a trabajar a la ciudad. Necesitábamos el dinero y no había de otra. Me quedé sola en la casa con mi bebé, un niño hermoso de apenas 4 meses que era toda mi vida. La casa donde vivíamos estaba en las orillas del pueblo, casi pegada al monte. Era una casita sencilla, de lámina en el techo y paredes de bloc sin pintar. No teníamos mucho, pero era nuestro hogar. Las primeras noches sin mi esposo fueron tranquilas. Me costaba dormir porque extrañaba su presencia, pero el bebé me mantenía ocupada. Lloraba seguido en las noches y yo me levantaba a cada rato para darle de comer o mecerlo hasta que se volviera a dormir. En esos momentos de silencio, cuando el niño por fin cerraba sus ojitos, yo me quedaba despierta mirando por la ventana. Desde ahí se veía el cerro grande que estaba detrás de nuestra casa. Ese cerro lleno de árboles tupidos, donde la gente del pueblo nunca se adentraba después de que oscurecía. Una noche, como a eso de las 11, estaba dándole pecho al bebé cuando vi algo extraño por la ventana. Al principio pensé que eran luciérnagas o algo así, pero no. Eran bolas de fuego. Así como lo oyen, bolas de fuego que flotaban entre los árboles del cerro. Se movían de un lado a otro, subían y bajaban, como si estuvieran buscando algo. Eran del tamaño de una pelota de fútbol, brillantes, de un color naranja intenso que iluminaba las ramas de los árboles cercanos. Me quedé paralizada viendo esas luces. Mi corazón empezó a latir más rápido y un sudor frío me recorrió la espalda. El bebé dejó de comer y empezó a llorar, como si él también sintiera que algo andaba mal. Lo mecí con cuidado, sin quitar la vista de la ventana. Las bolas de fuego se movieron más cerca de la casa, tanto que pude ver cómo dejaban un rastro de chispas en el aire. Después de unos minutos que se me hicieron eternos, las luces se alejaron hacia lo más profundo del cerro y desaparecieron. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama con mi bebé en brazos, esperando a que amaneciera. Cada ruido de afuera me sobresaltaba, el viento entre las hojas, los grillos, el ladrido lejano de algún perro. Todo me ponía los nervios de punta. Cuando por fin salió el sol, me sentí un poco más tranquila, pero esa imagen de las bolas de fuego no se me quitaba de la cabeza. Al día siguiente fui a casa de mi mamá temprano. Ella vivía en el centro del pueblo, en una casa más grande donde yo había crecido. Cuando le conté lo que había visto, su cara cambió completamente. Se puso pálida y me agarró de las manos con fuerza. «Esas son ellas, mija», me dijo con voz temblorosa. «Son las brujas. Se transforman en bolas de fuego para volar por las noches y buscar casas donde haya niños pequeños». Yo me reí nerviosamente. Pensé que mi mamá estaba exagerando, que eran solo cuentos viejos del pueblo. Pero ella no se rió. Me miró muy seria y me dijo que esto era algo real, algo que había pasado antes y que volvería a pasar si yo no me cuidaba. «Las brujas existen, Rosario», me dijo apretando mis manos. «Y cuando encuentran una casa con un bebé no paran hasta entrar. Necesitas protegerte.
Necesitas proteger a tu hijo. Mi mamá me explicó varias cosas que tenía que hacer. Me dijo que pusiera tijeras abiertas debajo de la almohada y en las ventanas. Las tijeras en forma de cruz espantan a las brujas, me dijo. También me dijo que pusiera sal en las entradas de la casa y que no dejara ninguna ventana abierta después de que oscureciera. Me advirtió que las brujas pueden entrar por cualquier hueco, por más pequeño que sea, y que cuando entran, buscan a los bebés para chuparles la vida. Yo asentí con la cabeza, todavía sin creer del todo lo que me estaba diciendo, pero el miedo que vi en sus ojos me hizo tomarla en serio. Regresé a mi casa esa tarde con un paquete de sal y las tijeras más grandes que mi mamá tenía. Hice todo lo que me dijo. Puse las tijeras abiertas debajo de mi almohada y en el marco de cada ventana. Regué sal en la puerta de entrada y en la de atrás. Me aseguré de cerrar bien todas las ventanas antes de que cayera la noche. Esa noche el bebé estaba inquieto. Lloraba mucho y no quería comer. Yo lo mecía y le cantaba bajito tratando de calmarlo. Afuera todo estaba oscuro y silencioso. Demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaban los grillos. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo escuché. Un ruido en el techo. Un rasguño lento y pesado como si alguien estuviera arrastrando las uñas sobre la lámina. El sonido era horrible, chirriante, y me hizo apretar al bebé contra mi pecho. El rasguño se movió de un lado a otro del techo, lento, muy lento, como si algo estuviera caminando ahí arriba buscando una forma de entrar. Me quedé quieta en la cama, con la respiración entrecortada, rogando que se fuera. El bebé seguía llorando, cada vez más fuerte, y yo trataba de callarlo tapándole la boca suavemente, pero no servía de nada. Los rasguños continuaron durante lo que me pareció una eternidad. Después de repente todo se detuvo. El silencio regresó, pero era un silencio pesado, como si algo siguiera ahí afuera, esperando. No dormí nada esa noche. Me quedé despierta con el bebé en brazos hasta que amaneció. Al día siguiente revisé el techo por fuera. Había marcas profundas en la lámina, arañazos largos y gruesos que no estaban ahí antes. Sentí que las piernas me temblaban. No eran imaginaciones mías. Algo había estado ahí arriba tratando de entrar. Esa noche volví a hacer lo mismo. Cerré todas las ventanas, puse las tijeras, regué más sal. Y otra vez, como a la medianoche, empezaron los rasguños. Esta vez eran más fuertes, más desesperados. Se escuchaban pasos pesados sobre el techo de lámina, como si algo estuviera caminando de un lado a otro. El bebé lloraba sin parar, y yo rezaba en voz baja, aferrándome a él con todas mis fuerzas. Los rasguños bajaron por la pared. Podía escucharlos moverse hacia la ventana de mi cuarto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Vi cómo la ventana se movía ligeramente, como si alguien estuviera tratando de abrirla desde afuera, pero las tijeras estaban ahí y la ventana no cedía. Después de un rato, los ruidos se detuvieron otra vez y todo quedó en silencio. 2 noches seguidas pasó lo mismo. 2 noches en las que no dormí nada, en las que me quedé despierta protegiendo a mi hijo. Ya estaba agotada. Mis ojos me ardían de tanto llorar y de tanto cansancio. Le mandé mensajes a mi esposo contándole lo que pasaba, pero él me decía que eran solo nervios por estar sola, que seguramente eran animales en el techo. No me creía. Nadie me hubiera creído si no lo vivían ellos mismos. La tercera noche me venció el cansancio. El bebé por fin se había dormido profundamente después de comer, y yo me recosté a su lado sin fuerzas para seguir despierta. El calor era insoportable y sin darme cuenta, sin pensarlo, dejé la ventana de mi cuarto un poco abierta para que entrara aire fresco. Solo un poco. Ni siquiera me di cuenta de que había olvidado poner las tijeras. Me dormí. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que algo me despertó. No fue un ruido. Fue una sensación. Esa sensación de que alguien te está mirando, de que no estás sola. Abrí los ojos lentamente y lo primero que vi fue la ventana. Estaba completamente abierta. El viento movía la cortina despacio, como si alguien acabara de entrar. Traté de moverme, pero no pude.
Mi cuerpo estaba pesado como si alguien me hubiera echado cemento encima. Intenté gritar, pero mi garganta no respondía. Solo podía mover los ojos. Un miedo horrible me invadió. Un miedo como nunca había sentido en mi vida. Era como estar enterrada viva, consciente de todo, pero sin poder hacer nada. Entonces la vi. Una sombra negra estaba parada junto a la cuna del bebé. No era una sombra normal. Era algo denso, algo que absorbía la poca luz que entraba por la ventana. Poco a poco, la sombra fue tomando forma. Vi una figura encorvada, delgada, con el pelo largo y enredado que le caía por la espalda. Llevaba algo que parecía un vestido viejo y rasgado. No podía verle la cara porque me daba la espalda, pero podía sentir la maldad que salía de ella. Era algo frío, algo que hacía que el aire se sintiera pesado y difícil de respirar. La bruja se inclinó sobre la cuna. Escuché un sonido extraño como un susurro, pero no eran palabras. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Mi bebé no lloraba. Eso era lo más aterrador. Mi hijo siempre lloraba cuando tenía hambre o cuando algo lo molestaba, pero ahora estaba completamente callado. Traté de moverme con todas mis fuerzas. Intenté gritar, intenté mover aunque sea un dedo, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si esa cosa me hubiera hecho algo, como si me hubiera dejado paralizada con solo estar cerca. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Era lo único que podía hacer, llorar mientras veía cómo esa cosa se inclinaba más y más sobre mi bebé. La bruja levantó al niño de la cuna, lo sostuvo en sus brazos huesudos y lo acercó a su cara. Fue entonces cuando vi su rostro. No era humano. La piel estaba arrugada y gris, llena de manchas oscuras. Los ojos brillaban en la oscuridad con un color rojo intenso, como brasas. La boca era lo peor. Estaba abierta, demasiado abierta, mostrando dientes afilados y una lengua larga y negra. La bruja acercó su boca al cuello de mi bebé. Vi cómo su lengua salía y tocaba la piel suave de mi hijo. Entonces empezó a succionar. No sé cómo explicarlo. Era como si estuviera chupando algo invisible, algo que salía del cuerpo del niño y entraba en ella. Mi bebé empezó a ponerse pálido. Su piel, que siempre había sido rosada y llena de vida, se fue volviendo blanca, casi transparente. Yo seguía llorando, seguía tratando de moverme, pero era inútil. Solo podía ver. Solo podía ser testigo de cómo esa cosa le quitaba la vida a mi hijo. El bebé no hacía ningún ruido. Sus ojitos estaban abiertos pero vacíos, como si ya no hubiera nadie adentro. Sus bracitos colgaban sin fuerza a los lados de su cuerpo. La bruja siguió durante lo que me parecieron horas. Veía cómo se alimentaba de mi niño, cómo mi hijo se iba apagando poco a poco como una vela. Yo rezaba en mi mente, le pedía a Dios, a la Virgen, a quien fuera que me escuchara, que detuviera esto. Pero nadie vino, nadie me ayudó. Cuando la bruja terminó, dejó al bebé de vuelta en la cuna con cuidado, casi con ternura. Se dio la vuelta y me miró directamente a los ojos. Sonrió. Fue una sonrisa horrible que me heló la sangre. Después caminó hacia la ventana. Su cuerpo se volvió humo negro y salió flotando hacia la noche. La ventana se cerró sola detrás de ella. En ese momento pude moverme otra vez. Me levanté de la cama tan rápido que casi me caigo. Corrí hacia la cuna y tomé a mi bebé en brazos. Estaba frío, tan frío. Su piel estaba pálida, casi azul. No respiraba. Le di palmaditas en la espalda, lo mecí. Le supliqué que despertara, pero sus ojos seguían abiertos mirando a la nada. Grité tan fuerte que me dolió la garganta. Salí corriendo de la casa con mi bebé en brazos, descalza, en plena madrugada. Corrí hacia la casa de mi mamá golpeando la puerta con desesperación. Cuando ella abrió y vio al niño, se llevó las manos a la boca. No hacía falta decir nada. Ella sabía lo que había pasado. Llamamos al doctor del pueblo, pero ya no había nada que hacer. Me lo quitó, me dijo mi mamá abrazándome mientras yo lloraba. La bruja le quitó la vida a tu bebé. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida.
Tuvimos que preparar todo para despedir a mi hijo. La gente del pueblo venía a darme el pésame, pero yo veía en sus ojos que sabían la verdad. Sabían que no había sido una muerte natural. Las señoras mayores movían la cabeza con tristeza y murmuraban entre ellas. «Esto sigue pasando», decían. «Las brujas siguen aquí». Mi esposo regresó de la ciudad corriendo cuando le avisaron. Lloró conmigo, me abrazó, me dijo que todo estaría bien, pero yo sabía que nada volvería a estar bien. Le conté lo que había visto, pero él no me creyó del todo. Pensaba que el cansancio me había hecho imaginar cosas, que quizás el bebé había dejado de respirar y yo había tenido una pesadilla por el shock. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que esa cosa le hizo a mi hijo. Después de eso no pude volver a vivir en esa casa. Nos mudamos al centro del pueblo, a una casa más cerca de otras familias, más cerca de la luz. Pero no importa dónde viva, cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa sombra negra inclinada sobre la cuna. Veo esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Escucho los rasguños en el techo. Las brujas de Catemaco son reales. No son cuentos, no son leyendas. Son algo que existe en la oscuridad, esperando el momento exacto para entrar en tu casa y quitarte lo que más amas. Y una vez que entran, no hay nada que puedas hacer. Mi mamá me dice que trate de seguir adelante, que trate de tener otro hijo cuando esté lista. Pero yo no quiero, no puedo, porque sé que las brujas siguen ahí afuera, volando por las noches convertidas en bolas de fuego, buscando ventanas abiertas, buscando casas descuidadas, buscando bebés. A veces en las noches cuando no puedo dormir miro por la ventana hacia el cerro, y ahí están, las bolas de fuego flotando entre los árboles, moviéndose de un lado a otro, buscando, siempre buscando. Y yo sé que mientras haya niños en este pueblo, mientras haya madres que se descuiden aunque sea una sola noche, las brujas seguirán viniendo. Porque eso es lo que hacen. Es lo que siempre han hecho, y lo que siempre harán. Mi hijo tenía apenas 4 meses cuando me lo quitaron. 4 meses de vida que le arrebató una bruja en una noche. Y yo tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que fue mi culpa. Que si hubiera cerrado bien esa ventana, si no me hubiera dejado vencer por el cansancio, si hubiera puesto las tijeras como mi mamá me dijo, mi bebé seguiría aquí conmigo. Pero no lo hice, y ahora él ya no está. Las brujas de Catemaco se llevaron a mi hijo, y a mí me dejaron aquí, viviendo cada día con este dolor que nunca se va, con este vacío que nunca se llena. Me dejaron viva para cargar con la culpa, para recordarles a otros lo que puede pasar cuando bajas la guardia. Así que si algún día vienen a Catemaco, si algún día ven bolas de fuego flotando entre los árboles del cerro, cierren bien sus ventanas, pongan las tijeras, protejan a sus hijos, porque las brujas están ahí afuera, siempre están ahí afuera, esperando, y cuando encuentran una oportunidad, no la desperdiciar. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que pasan en los lugares más alejados, donde la luz de la ciudad no llega y donde la gente todavía respeta las viejas tradiciones. Esta historia que voy a contar no es inventada. Pasó en un pueblo pequeño de Veracruz, donde todos se conocen y donde las personas mayores todavía hablan de espíritus y de brujas como si fueran tan reales como el aire que respiramos. Y tal vez lo sean, porque lo que le pasó a Leonardo, un hombre trabajador y de buenas costumbres, no se puede explicar de otra manera. Leonardo era un campesino de San Rafael, un pueblito perdido entre los montes de Veracruz. Tenía 35 años y toda su vida la había pasado trabajando la tierra. Era un hombre sencillo, callado, de esos que saludan a todos y que nunca se meten en problemas. Vivía solo en una casita humilde a las orillas del pueblo, cerca del monte. Todos los días se levantaba antes de que saliera el sol, para ir a trabajar a la milpa que quedaba como a 2 horas caminando por el monte. Era un camino que ya se sabía de memoria. Un sendero angosto rodeado de árboles grandes y maleza espesa. Ese día era un jueves cualquiera del mes de octubre. Leonardo había trabajado duro todo el día bajo el sol, limpiando la tierra y preparándola para la siembra. Cuando vio que el cielo empezaba a ponerse naranja, supo que era hora de regresar.
Guardó sus herramientas en su morral viejo de tela y empezó a caminar de vuelta a su casa. Eran como las 7 de la tarde y ya estaba oscureciendo rápido, como pasa en el campo cuando se acerca el invierno. El aire estaba frío y húmedo, y entre los árboles empezaba a formarse una neblina ligera que hacía que todo se viera borroso. Leonardo caminaba rápido porque no le gustaba andar por el monte cuando ya estaba oscuro. No es que fuera miedoso, pero había escuchado muchas historias desde niño sobre cosas que pasaban en esos lugares cuando caía la noche. Su madre, que en paz descanse, siempre le decía que no se quedara hasta tarde en el monte, que ahí salían cosas que no eran de este mundo. Iba caminando por el sendero cuando escuchó un ruido extraño. Era como un canto, pero no era una canción normal. Era algo que sonaba antiguo. Palabras que no entendía bien pero que le pusieron la piel de gallina. Leonardo se detuvo y miró hacia el lado del camino, tratando de ver de dónde venía ese sonido. La neblina hacía difícil ver bien, pero entre los árboles alcanzó a distinguir un resplandor rojizo, como de fuego. La curiosidad pudo más que el miedo. Se salió del camino y caminó despacio entre la maleza, tratando de no hacer ruido. Mientras más se acercaba, más claro escuchaba ese canto y más fuerte se veía la luz. Llegó hasta donde terminaban los árboles y se escondió detrás de un tronco grande. Lo que vio lo dejó helado. En un claro pequeño del monte había una mujer. Estaba de espaldas a él, agachada frente a una fogata. Alrededor del fuego había cosas raras, cosas que Leonardo no podía ver bien desde donde estaba, pero que se veían oscuras y extrañas. La mujer llevaba puesto algo negro que le cubría todo el cuerpo y tenía el pelo largo y despeinado. Seguía cantando con esa voz que no parecía humana, moviendo las manos sobre el fuego como si estuviera haciendo algo importante. Leonardo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sabía lo que estaba viendo. Era una bruja haciendo un ritual. En el pueblo todos sabían que había mujeres que se dedicaban a esas cosas, pero nadie hablaba de ellas abiertamente. Se decía que hacían trabajos para la gente, que podían curar o enfermar, que podían hacer que alguien se enamorara o que perdiera todo lo que tenía. Pero ver una con sus propios ojos era otra cosa muy diferente. Quiso darse vuelta y salir corriendo, pero tenía miedo de hacer ruido y que la mujer lo escuchara. Se quedó ahí paralizado, sin saber qué hacer, viendo cómo la bruja seguía con su ritual. De repente, la mujer dejó de cantar. El silencio fue peor que el canto. Leonardo contuvo la respiración. Entonces la mujer empezó a voltear la cabeza. Despacio, muy despacio, como si supiera que alguien la estaba viendo. Leonardo sintió que las piernas no le respondían. Quería correr pero no podía moverse. La mujer terminó de voltear y lo miró directamente a los ojos. Nunca en su vida Leonardo había visto una mirada así. Los ojos de esa mujer brillaban con una luz que no era natural, como si tuvieran fuego adentro. No pudo ver bien su cara por la oscuridad y la neblina, pero esa mirada se le quedó grabada en la mente como si se la hubieran marcado con fierro caliente. La bruja no dijo nada, solo lo miraba fijamente. Leonardo sintió que algo se rompió dentro de él y por fin pudo moverse. Se dio vuelta y empezó a correr entre los árboles sin importarle las ramas que le pegaban en la cara y en los brazos. Corría tropezándose, levantándose, volviendo a correr. Podía escuchar su propia respiración agitada y los latidos de su corazón sonando en sus oídos como tambores. No se detuvo hasta que llegó al camino principal. Siguió corriendo hasta que vio las primeras luces del pueblo. Solo entonces se atrevió a voltear para ver si alguien lo seguía. No había nadie. El monte estaba oscuro y silencioso, pero Leonardo sabía que algo había cambiado. Esa mujer lo había visto. Lo había mirado directamente, y algo en esa mirada le decía que esto no se iba a quedar así. Llegó a su casa casi sin aire, sudando a pesar del frío. Cerró la puerta con llave, algo que casi nunca hacía. Se asomó por la ventana hacia el monte. Todo estaba oscuro. Trató de calmarse diciéndose que tal vez la mujer no le iba a hacer nada, que tal vez ni siquiera sabía quién era él. Pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo.
Se preparó algo de comer, pero no tenía hambre. Se sentó en su silla vieja mirando la puerta, esperando no sabía qué. Las horas pasaron lentas. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, decidió que ya era hora de dormir. Tal vez todo estaría mejor por la mañana, pensó. Tal vez solo había sido su imaginación que le jugó una mala pasada. Se acostó en su cama sin quitarse la ropa, listo para salir corriendo si pasaba algo. Cerró los ojos tratando de dormir, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. En esa mujer, en ese ritual, en esa mirada. Estaba empezando a quedarse dormido cuando lo escuchó, un ruido afuera de su casa. Leonardo abrió los ojos de golpe y se quedó quieto, escuchando. Al principio pensó que tal vez había sido el viento o algún animal, pero entonces lo escuchó otra vez. Era un sonido raro, como de algo pesado arrastrándose por el suelo, y venía cada vez más cerca. Se levantó despacio de la cama y caminó hasta la ventana. Su casa era pequeña, solo tenía un cuarto donde estaba la cama, una mesa, su estufa vieja y la ventana que daba al patio de atrás. Más allá del patio empezaba el monte otra vez. Se acercó a la ventana con cuidado y miró hacia afuera. La luna estaba casi llena esa noche y daba suficiente luz para ver el patio. Al principio no vio nada, pero entonces algo se movió cerca de los árboles. Era un guajolote, pero no era un guajolote normal, era enorme, tan grande como un perro mediano, tal vez más. Sus plumas se veían negras y brillaban con la luz de la luna. Caminaba raro, como si le costara trabajo moverse, arrastrando las patas por el suelo. Eso era lo que había escuchado. Leonardo sintió que la sangre se le helaba. En el pueblo todo el mundo sabía que las brujas podían convertirse en animales. Era una de las historias más viejas que existen. Se decía que podían volverse tecolotes, gatos negros, perros o guajolotes para moverse sin ser reconocidas. El animal siguió acercándose a la casa. Leonardo se apartó de la ventana, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir. Escuchó cómo el guajolote llegaba hasta la puerta de su casa y empezaba a rascar con las patas, como queriendo entrar. Luego escuchó algo peor. Un sonido que venía del animal pero que no sonaba como el graznido normal de un guajolote. Era algo que sonaba casi humano, como una voz tratando de hablar pero sin poder formar las palabras. Leonardo se quedó pegado contra la pared, sin atreverse a moverse, sudando frío. El animal siguió ahí afuera durante lo que le pareció una eternidad, rascando la puerta, haciendo esos sonidos horribles. Entonces, tan repentino como había llegado, el ruido paró. Leonardo esperó. 5 minutos. 10 minutos. No se escuchaba nada. Despacio, muy despacio, se acercó otra vez a la ventana y miró. El guajolote ya no estaba. El patio estaba vacío, pero Leonardo sabía lo que había pasado. La bruja había venido a buscarlo. Había venido a su casa. Lo había encontrado. No durmió nada el resto de la noche. Se quedó sentado en su silla con un machete en las manos, mirando la puerta, esperando que algo pasara. Pero no pasó nada más. Cuando amaneció y empezó a entrar luz por la ventana, por fin se atrevió a respirar tranquilo. Pero su tranquilidad no duró mucho, porque ahora tenía que decidir qué iba a hacer. En cuanto salió el sol, Leonardo se cambió de ropa y salió de su casa. No podía quedarse ahí sin hacer nada. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba ayuda. Caminó por las calles del pueblo que apenas empezaban a llenarse de gente. Los señores iban a sus trabajos, las mujeres abrían sus tienditas, los niños corrían antes de ir a la escuela. Todo parecía normal, pero para Leonardo nada era normal ya. Se acordó de Doña Refugio, su vecina que vivía 3 casas más abajo. Era una señora mayor, de como 70 años, que vivía sola desde que su esposo había fallecido. Todo el mundo en el pueblo la respetaba mucho. Se decía que ella sabía de plantas medicinales, de remedios caseros, de cosas que los doctores no podían curar. Algunas personas murmuraban que también sabía de otras cosas, cosas más oscuras, pero eso nunca se decía en voz alta. Leonardo llegó a la casa de Doña Refugio y tocó la puerta. La señora abrió después de un momento. Era una mujer pequeña y delgada,
con el pelo completamente blanco recogido en un chongo. Sus ojos eran negros y profundos, y cuando miró a Leonardo pareció ver más allá de su cara, como si pudiera leer lo que había pasado. «Pásale, muchacho», le dijo con voz suave. «Te ves muy mal». «¿Qué te pasó?» Leonardo entró a la casa. Olía a hierbas y a copal. Las paredes estaban llenas de imágenes de santos y vírgenes. En una esquina había una mesa con veladoras prendidas. Se sentó en una silla que doña Refugio le ofreció, y entonces, sin poder contenerse más, le contó todo. Le contó del ritual que había visto en el monte, de la bruja que lo había mirado, del guajolote gigante que había llegado a su casa en la noche. Doña Refugio lo escuchó sin interrumpirlo, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Cuando Leonardo terminó de hablar, la señora suspiró profundo y se quedó callada un momento, como pensando qué decir. «Ay, muchacho», dijo por fin, «te metiste en algo muy peligroso. Las brujas no perdonan cuando alguien las ve haciendo sus trabajos. Esa mujer ahora sabe quién eres y no va a dejarte en paz». Leonardo sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «Entonces, ¿qué hago, doña Refugio? No puedo vivir así. Tengo mucho miedo». La señora se levantó y caminó hasta la mesa de las veladoras. Prendió una más y se quedó mirando las llamas. «Hay una sola forma de arreglar esto», dijo sin voltear a verlo. «Tienes que ir otra vez al mismo lugar donde la viste. Tienes que ir exactamente a la misma hora, cuando esté oscureciendo. Y ahí te vas a arrodillar y le vas a pedir perdón. Le vas a decir que no fue tu intención verla, que no le vas a contar a nadie lo que viste, que la respetas». Leonardo sintió que el miedo crecía dentro de él. «Pero doña Refugio, ¿qué tal si me hace algo? ¿Qué tal si me está esperando ahí? Por eso te voy a dar unas cosas que tienes que llevar», dijo la señora. «Vas a llevar flores blancas, 3 veladoras también blancas, y esta agua bendita que tengo aquí. Todo eso lo vas a dejar ahí donde la viste, como ofrenda. Así ella va a entender que vienes en son de paz, y mientras rezas, vas a tener los ojos cerrados. No la veas si aparece. No importa qué escuches o qué sientas, mantén los ojos cerrados y sigue rezando. Cuando termines, te levantas y te vas sin voltear atrás. Así se rompe el maleficio que te echó». Leonardo no sabía si esto iba a funcionar, pero no tenía otra opción. Doña Refugio fue a un cuarto de atrás y regresó con una bolsa. Adentro puso un ramo de flores blancas que tenía en un florero, 3 veladoras nuevas todavía en su empaque, y una botellita de plástico con agua. «Aquí está todo», le dijo entregándole la bolsa. «Tienes que ir hoy mismo. No lo dejes para mañana porque cada día que pasa el maleficio se hace más fuerte. Y acuérdate, mantén los ojos cerrados cuando estés rezando». Leonardo tomó la bolsa con manos temblorosas. Le agradeció a doña Refugio y salió de su casa. El día se le hizo eterno. No pudo comer nada. No pudo trabajar. Se quedó en su casa viendo pasar las horas en el reloj, esperando que llegara el momento de ir al monte. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, supo que ya era hora. Agarró la bolsa que le había dado doña Refugio y salió de su casa. El cielo empezaba a ponerse oscuro. Caminó hacia el monte con las piernas temblándole. Cada paso le costaba más trabajo que el anterior. Llegó al sendero y empezó a caminar hacia donde había visto a la bruja el día anterior. Reconoció el lugar porque había un árbol grande con el tronco partido a la mitad. Se salió del camino y caminó entre la maleza hasta llegar al claro. Ahí estaba. El lugar donde había estado el fuego todavía tenía marcas en el suelo, cenizas negras que formaban un círculo perfecto. Leonardo sintió que todo su cuerpo temblaba. El aire estaba frío y otra vez había neblina entre los árboles. Se arrodilló en el suelo justo frente a las cenizas. Sacó las flores de la bolsa y las puso en el suelo. Después sacó las 3 veladoras. Les quitó el plástico y las prendió con un encendedor que traía en su bolsillo. Las puso formando un triángulo. Por último, roció el agua bendita alrededor de él, haciendo una cruz en el aire como le había enseñado su madre cuando era niño. Entonces cerró los ojos y empezó a rezar. Rezó un Padre Nuestro. Rezó un Ave María. Después empezó a hablar con sus propias palabras, pidiendo perdón por haber visto lo que no debía,
prometiendo que nunca le iba a contar a nadie, suplicando que lo dejaran en paz. Estaba a la mitad de su rezo cuando lo escuchó. Ese mismo sonido de la noche anterior, el arrastre pesado de algo acercándose. Leonardo apretó los ojos con más fuerza y siguió rezando, aunque la voz le temblaba tanto que casi no podía hablar. El sonido se acercaba más y más. Podía escuchar la respiración de algo grande, justo frente a él. El olor que llegó a su nariz era horrible, como a carne podrida y a tierra mojada. Sintió algo rozar su pierna. Quiso gritar, pero se obligó a mantener la boca cerrada y seguir rezando. Entonces escuchó la voz. Era una voz de mujer, pero no sonaba normal. Sonaba vieja, rasposa, como si viniera de muy lejos. Y lo que dijo, lo dejó helado. «Ya te vi, Leonardo, ya sé quién eres, ya sé dónde vives». Leonardo sintió que iba a desmayarse, pero siguió rezando, con los ojos cerrados, las manos juntas temblando frente a su cara. La voz siguió hablando. «No te voy a perdonar. Viste lo que no debías ver. Ahora me perteneces». De repente escuchó un aleteo fuerte y un graznido que no era de este mundo. Sintió que algo pesado pasaba volando justo sobre su cabeza. El aire se movió y las llamas de las veladoras bailaron como locas. Leonardo siguió rezando, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, aferrándose a ellas como si fueran lo único que podía salvarlo. No supo cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez fue una hora, pero en algún momento se dio cuenta de que ya no escuchaba nada, solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Despacio, muy despacio, abrió los ojos. Estaba solo. Las veladoras seguían prendidas. Las flores estaban donde las había dejado. Pero en el suelo, justo frente a él, había algo que no había estado ahí antes. Eran plumas. Plumas negras y grandes, como las del guajolote que había visto la noche anterior. Leonardo se levantó rápido. No recogió nada. Solo se dio vuelta y empezó a caminar de regreso al sendero. Caminó rápido, sin correr, tratando de mantener la calma aunque todo en él quería salir corriendo y gritar. No volteó para atrás ni una sola vez, tal como le había dicho Doña Refugio. Cuando llegó al sendero principal ya estaba completamente oscuro. La luna apenas empezaba a salir. Leonardo caminó hacia el pueblo sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. Llegó a su casa y cerró la puerta con llave. Se sentó en su silla y se quedó ahí, esperando, sin saber bien qué. Pasaron las horas. Las 8, las 9, las 10. No pasó nada. No escuchó ruidos extraños. No vio sombras en la ventana. Leonardo empezó a pensar que tal vez había funcionado, que tal vez la bruja había aceptado su disculpa y ahora lo iba a dejar en paz. Se atrevió a prepararse algo de comer. Una sopa sencilla que le supo a gloria porque no había comido nada en todo el día. Cuando terminó, miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Decidió que ya era hora de dormir. Mañana tenía que ir a trabajar. La vida tenía que seguir. Se acostó en su cama y por primera vez en 2 días, pudo cerrar los ojos sin sentir tanto miedo. El cansancio era tanto que se quedó dormido casi de inmediato. No supo qué hora era cuando algo lo despertó. Abrió los ojos en la oscuridad. Algo estaba mal. Algo en el aire había cambiado. Se quedó quieto, escuchando, y entonces lo escuchó otra vez. Ese arrastre, ese sonido horrible, pero esta vez no venía de afuera. Venía de adentro de su casa. Leonardo se sentó en la cama, el corazón latiéndole tan rápido que sentía que se iba a morir ahí mismo. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada con llave, tal como la había dejado. Las ventanas también estaban cerradas. No había forma de que algo hubiera entrado, pero el sonido seguía ahí, y venía de la esquina del cuarto donde estaba más oscuro. Leonardo estiró la mano hacia la mesita donde tenía una vela y cerillos. Con dedos temblorosos prendió la vela. La luz pequeña iluminó el cuarto, y ahí, en la esquina, vio la forma. Era el guajolote. Estaba parado ahí, mirándolo con esos ojos que brillaban en la oscuridad. Pero había algo diferente, algo peor. El animal empezó a cambiar.
Las plumas empezaron a caerse. El cuerpo empezó a crecer. Leonardo no podía apartar la mirada aunque todo en él le gritaba que cerrara los ojos. En segundos, donde había estado el guajolote, ahora había una mujer. Estaba encorvada, con el pelo largo y negro cayendo sobre su cara. Llevaba puesto un vestido oscuro y viejo. Levantó la cabeza despacio y Leonardo pudo ver su cara a la luz de la vela. Era Doña Refugio. Los ojos de la señora brillaban con esa misma luz antinatural que había visto en el monte. Una sonrisa horrible se dibujó en su cara. «Pensaste que te iba a ayudar, muchacho», dijo con esa voz rasposa que no era la suya. «Le dijiste a la misma bruja que te había maldecido. Fuiste a pedirle consejo a la persona que quería hacerte daño». Leonardo no podía moverse, no podía hablar, no podía ni respirar. «Te mandé directo a mí», siguió diciendo Doña Refugio mientras se acercaba a la cama. «Te hice ir al monte a rezarme a mí, a llevarme ofrendas a mí, y ahora tu alma me pertenece. Eso es lo que pasa cuando ves cosas que no debes ver». Leonardo trató de gritar, pero no le salió ningún sonido. Doña Refugio extendió una mano hacia él. Sus dedos eran largos y huesudos, las uñas negras y filosas como garras. La vela se apagó. Todo quedó en oscuridad. Lo último que Leonardo sintió fue esas manos frías tocando su cara. A la mañana siguiente, cuando Leonardo no salió de su casa a la hora de siempre, algunos vecinos empezaron a preocuparse. Leonardo era un hombre de rutina. Siempre salía temprano. Nunca faltaba al trabajo. Don Erasmo, que vivía en la casa de al lado, fue el primero en tocar su puerta. Nadie contestó. Tocó más fuerte. Nada. Probó la puerta y se dio cuenta de que no estaba cerrada con llave. La empujó despacio y entró a la casa. Leonardo estaba acostado en su cama. Parecía que estaba dormido. Don Erasmo se acercó y le tocó el hombro para despertarlo, pero Leonardo no se movió. Estaba frío, muy frío. Llegó el doctor del pueblo, revisó el cuerpo de Leonardo y no encontró nada. No había marcas, no había señales de violencia, no había sangre. El corazón simplemente había dejado de latir. Un paro cardíaco, dijo el doctor. A veces pasa en gente joven, el estrés, el trabajo pesado. Estas cosas pasan. La gente del pueblo habló del asunto durante algunos días. ¡Qué tragedia! Tan joven, tan trabajador. Pero pronto la vida siguió su curso, y Leonardo fue olvidado como se olvidan tantas cosas en los pueblos pequeños. Doña Refugio fue al velorio. Lloró frente al ataúd como todos los demás. ¡Qué tristeza!, le decía a la gente. Era un muchacho tan bueno, tan educado, que en paz descanse. Nadie notó que cuando se acercó al féretro y puso su mano sobre la frente fría de Leonardo, sus labios se movieron apenas, susurrando palabras que nadie más podía escuchar. Palabras viejas, palabras oscuras. Esa noche, cuando todos se habían ido y el pueblo dormía, Doña Refugio salió de su casa. Caminó hacia el monte con pasos seguros, sin luz, sin miedo. La luna llena la iluminaba. Cuando llegó al claro donde tenía su lugar sagrado, se arrodilló frente a las cenizas de su fogata, prendió fuego nuevo, empezó a cantar en voz baja, y entre las sombras de los árboles, otras formas empezaron a aparecer, otras mujeres, otras brujas. Se sentaron alrededor del fuego y todas empezaron a cantar juntas. El monte las protegía, la oscuridad las protegía, y seguirían haciendo sus rituales como lo habían hecho durante siglos, porque hay cosas en este mundo que siempre han existido y que siempre van a existir. Cosas que la mayoría de la gente nunca ve, y los que tienen la mala suerte de verlas aprenden muy tarde que hay secretos que no se deben descubrir. El cuerpo de Leonardo fue enterrado al día siguiente en el cementerio del pueblo. Su tumba quedó bajo un árbol grande, cerca de la barda que separaba el camposanto del monte. En las noches, cuando el viento sopla fuerte, algunos dicen que se escuchan ruidos extraños que vienen de esa parte del cementerio, como rasguños, como si algo quisiera salir. Pero nadie va a investigar, porque en los pueblos como San Rafael, la gente sabe que hay cosas que es mejor dejar en paz. Hay preguntas que es mejor no hacer. Hay lugares a los que es mejor no ir cuando oscurece.
Y si alguna vez caminando de noche por los senderos del monte, ves una luz entre los árboles y escuchas cantos extraños, haz lo que Leonardo no hizo. Date vuelta, camina en la otra dirección y nunca, nunca voltees atrás, porque las brujas siguen ahí, siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí, esperando en la oscuridad.